En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias por todos los bienes recibidos hasta este momento, porque me permitiste ver nuevamente ver la luz del día. Te pido, Señor, que en esta noche mandes tu Santo Espíritu para que me dé la sabiduría, el entendimiento y poder discernir tu santa palabra, y a su vez el poder compartir esta enseñanza a estos hijos tuyos que estén dispuestos a seguir recibiendo estas enseñanzas. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta noche. Es un gusto de un servidor poderles compartir una enseñanza más, ¿sí? Vuelvo a reiterarles, es un gusto de parte de un servidor poderles compartir una enseñanza más. Es un gusto en el corazón el poderles hablar una enseñanza más y tratándose del misterio de nuestra salvación, tratándose de Dios nuestro Señor. Hoy quiero tocar un tema importante, ¿sí? Que tal vez para nosotros se nos va a hacer cuestionante con respecto a esto que yo les quise compartir o que quiero compartirles hoy en esta noche, ¿sí? La enseñanza se llama, y es una pregunta: ¿Jesús descendió a los infiernos? Esa es la pregunta, esa es la incógnita que nos podemos hacer o preguntar, de que si Jesús bajó al infierno, Jesús, ¿qué hizo en el infierno? Jesús destruyó el infierno, ¿sí? Esto es lo que yo quiero compartirles hoy en esta noche, ¿sí? ¿A qué se refiere esta enseñanza? ¿O por qué de que Jesús, o a qué se refiere de que Jesús descendió a los infiernos? ¿Sí? Esta frase viene en el credo de los apóstoles, ¿sí? Porque nosotros como católicos, cuando profesamos nuestra fe los domingos, tenemos dos credos nosotros. Si es que no sabían, tenemos dos credos. El credo de Nicea, en el concilio de 325, y el de Constantinopla. Es niceno-constantinopolitano, ¿sí? Primero fue en 325, que fue el primer concilio que tiene la iglesia registrada. Posteriormente fue el 381, donde los dos concilios, el tema importante, tanto en el concilio de Nicea, que se agregó o se habló, ¿sí? O se determinó la primera, una parte del credo, pero del credo largo que hacemos normalmente, ¿sí? Entre el concilio de 381 y 325 y 381, por eso se llama el credo niceno-constantinopolitano, porque se juntan los dos credos, ¿sí? Ese es el credo largo, pero también es el credo de los apóstoles, que ese es el corto, es el credo más corto que conocemos, que normalmente o comúnmente no se proclama, ¿sí? Normalmente no, pero pues claro que también se proclama en ocasiones, ¿sí? El credo de los apóstoles fue formulado en el siglo V, ¿sí? En el concilio cuarto lateracense, ¿sí? En el cuarto concilio lateracense del año 1215, ¿sí? Ya claro, ya de nuestra era, fue cuando se decretó esta situación de que Jesús descendió al infierno, a los infiernos. ¿Y qué quiere decir que Jesús descendió a los infiernos, o a qué se refiere propiamente? Se refiere a que es cuando el cuerpo se separa del alma de Cristo, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto de que Jesús descendió a los infiernos,
En primer lugar, no es al lugar de los condenados, ¿sí? En segunda instancia, Jesús no bajó ahí para destruir el infierno, no. Aquí a lo que se refiere de que Jesús bajó a los infiernos, quiere decir o se refiere al estado donde se separa el cuerpo del alma de Cristo, ¿sí? Pero también no de Cristo, también de los patriarcas y de los profetas. Claro, eso fue antes de que Jesús fuera encarnado, ¿sí? A eso se refiere en este sentido. A ese lugar también, a ese lugar también que se llama el Seol o Hades o el Hades, ¿sí? A eso se refiere, a ese lugar, a ese eh, estado también. También nosotros como católicos tenemos esta cuestión de la patrística. ¿Qué es la patrística? Son personas que por ser eruditos, por llevar una vida de santidad, pero más que nada que el magisterio de la iglesia es el que sostiene, el que aprueba a estas personas por una vida también de santidad. Eso es a lo que llamamos patrística o padres de la iglesia. También estas personas son los que acreditan, sustentan, ¿sí? Sustentan esta doctrina de fe, ¿sí? Por ejemplo, a quienes tenemos que sustentaron o fueron testigos oculares de esta situación, tenemos a un tertuliano, San Ignacio de Antioquía, San Agustín, Hipólito, por mencionar algunos, ¿sí? Que refuerzan esta doctrina de que Jesús descendió a los infiernos, ¿sí? También tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica un compendio, ¿sí? Sabemos que es un compendio en el cual nosotros tenemos y debemos respaldarnos, ¿sí? Para cualquier cuestión relacionada con la fe, ¿sí? El numeral 632, que también voy a dar lectura, posteriormente voy a dar un sustento bíblico para sostener y soportar y darle solidez a lo que estoy hablando de esta enseñanza, de este tema que se compartió. 632, voy a dar lectura aquí en el catecismo que dice, Cristo descendió a los infiernos. Vamos a ver qué nos dice el magisterio de la iglesia, ¿sí? Lógicamente está conectado con las Sagradas Escrituras, pero de aquí de una forma más práctica, más entendible, que podamos nosotros escuchar y podamos entender, ¿sí? Y saber a qué se refiere esta doctrina también. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, 1 Corintios 15:20, que ahorita voy a dar lectura, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos, era lo que yo les decía. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos, ¿sí? Sabíamos que se dice, pues, ¿sí? La historia, pues, pero también la Biblia o esta cuestión de la tradición apostólica, ¿sí? Porque la Iglesia Católica, como se los he dicho en otras ocasiones, se los vuelvo a reiterar nada más como un dato informativo, la Iglesia está sustentada sobre tres argumentos, las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Entonces, la tradición apostólica no acabó con San Juan, que fue el último apóstol en morir, sino que eso sucesivamente eh, fue dándose, fue llevándose a cabo. Ahí están un San Ignacio de Antioquía que fue discípulo de San Juan y de San Pablo, y así sucesivamente siguió la historia, la sucesión, ¿sí? No quiere decir que al morir Juan se acabó todo, no, al contrario, siguió esa tradición oral y verbal, siguió en adelante. Por eso los padres apostólicos o padres de la iglesia tomaron la doctrina, muchas situaciones de las cuales a través de estos padres de la iglesia podemos tener la sustentabilidad
de aquello que pasó, pero no murió, aclaro, con San Juan. Sucesivamente surgieron personajes eh, eruditos con ese perfil de santidad, como son los santos padres, aprobados por el magisterio de la Iglesia. Ahora voy a dar sustento bíblico en las Sagradas Escrituras con respecto a esto que estoy hablando, de que Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Sí? Aquí hay unas citas bíblicas que yo estuve analizando y voy a dar lectura para sustentar y sostener esto que acabo de decir. Y voy a dar lectura en Hechos de los Apóstoles 2.24 y 2.31 de Hechos. Pero voy a dar lectura aquí en Hechos 2.23, primero para saber a qué se refería esto que voy a comentar. Ustedes, sin embargo, lo entregaron. Ustedes se refiere a los israelitas, ¿sí? Es el versículo 22, que se los dejo a ustedes para que tomen nota también. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz, y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto, pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte, o sea, de Satanás, y lo resucitó, pues no era posible quedarse bajo el poder de la muerte, sobre el poder de Satanás, ¿sí? Aquí se está refiriendo lógicamente a lo que se comentó, ¿sí? Que es un lugar donde se separa el cuerpo del alma después de la muerte. A eso se refiere. El 2.31, y se refirió, lo voy a leer desde el 30, David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono, ¿sí? Era lo que yo les comentaba. Por eso vio de antemano, por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías, o sea, Jesús. Con estas palabras, no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Palabra de Dios. ¿Sí? Voy a la lectura también a Primera de Corintios 15:20, para que veamos ahí también San Pablo lo que nos muestra ahí. Primera de Corintios 15:20. Y dice así: pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primacía de los que se durmieron. Palabra de Dios. Vuelvo a repetir, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primacía de los que se durmieron, porque sabemos que que el alma duerme, no muere, ¿sí? Palabra de Dios. Primera de Pedro 3:19 al 20. Primera de Pedro 3:19 al 20. Y dice así, Primera de Pedro 3:19 al 20. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca por algunas personas. 8 en total entraron al arca y se salvaron a través del agua. Palabra de Dios. ¿Sí? Filipenses 2:10, y con esto concluyo. ¿Sí? Filipenses. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Palabra de Dios. ¿Sí? Quise yo comentar esta enseñanza porque creí que es importante. Sabemos que todo relacionado tocante a Dios nuestro Señor, ¿sí? Nos debe de incumbir, nos debe de interesar, ¿sí? Y lo digo en este sentido, no porque dudemos de lo que profesemos o donde estemos como fieles cristianos católicos, ¿sí? Perdón, yo lo comento pues porque es importante
aclarar algunas dudas que podamos tener y quitarnos esas ideas de la cabeza en decir que Jesús bajó a los infiernos. Sí, pero ahí dice a qué lugar se refería, ¿sí? Y por qué se daba esa situación, ¿sí? El infierno, ese estado del infierno, ha existido siempre, ¿sí? Ese estado siempre ha existido, y la referencia para que le den lectura, Mateo 25:41, Marcos 9:43 al 47 y Apocalipsis 21:8, nada más como referencia, porque ahí sí se refiere al lugar de los condenados, o sea, al infierno. El decir que Jesús descendió a los infiernos no se refería a ese lugar, a ese estado. Aclaro en ese sentido, y creo que quedó claro con, con la sustentación, pero también con el compendio que nosotros tenemos como fieles católicos, que es una herramienta que nos sirve para conocer y seguir reforzando nuestra fe. Que esta enseñanza que les acabo de compartir haya sido de tu interés, que te sigas formando, que te sigas ilustrando, ¿sí? Que nazca y que nazca en ti ese deseo de seguir conociendo y profundizando en tu fe. Que el Señor nos bendiga a todos hoy, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.